En el siglo XX, el primer censo de población de 1910, poco antes del estallido de la Revolución Mexicana, determina una población total de más de 15 millones de personas, de las cuales ya solo el 13%, unos 2 millones, se consideraban indígenas, eran hablantes de lenguas indígenas. Es decir, habían disminuido en forma abrumadora. Ahora, acá surge entonces una cuestión muy significativa. La Revolución Mexicana de 1910 se considera la primera revolución social del siglo XX. Es anterior a la Revolución Rusa. Aunque muchos la consideran en realidad una guerra civil, ¿no? Fue una revolución contra un tirano, Porfirio Díaz, pero el tirano se fue y la guerra continuó. O sea que así han escrito miles de páginas sobre la Revolución Mexicana. No vamos a tratar de hacer ninguna síntesis de ello acá. Pero sí hay un factor muy importante. Durante el siglo XIX, a los fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el dictador de México era Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz gobernaba con un grupo que eran llamados los científicos, positivistas, darwinistas sociales. En cambio, la revolución, y teóricamente blancos, criollos. En cambio, la Revolución Mexicana, teóricamente, marca el ascenso al poder del mayoritario grupo mestizo. Se la considera una revolución mestiza. Y es hasta ahora la que define la identidad mexicana. Los mexicanos somos un pueblo mestizo. Y eso lo puede decir una persona loira de ojos azules, ¿no? Porque es lo que le enseñan en la escuela. Los mexicanos somos un país mestizo. Esto es una situación ambigua, porque el mismo dictador, Porfirio Díaz, era medio morenito, no era tan blanco, y era originario de Oaxaca, del estado donde yo vivo, y es el que tiene mayor población indígena de Oaxaca. Y el mismo Emiliano Zapata, ustedes habrán oído hablar de él, que era de un pueblo desindianizado, Anenecuilco, en el estado de Morelos, publicó varios manifiestos de insurrección en náhuatl, en lengua náhuatl. O sea que ni unos eran tan blancos ni los otros tan mestizos. Eso es una cosa siempre un poco ambigua. Pero este sector mestizo hizo una reivindicación extraordinaria del pasado prehispánico, se declaró heredero del pasado prehispánico de México y se dedicó fervorosamente a que los indios se hicieran mestizos como una necesidad del nuevo nacionalismo mexicano, buscando una refundación étnica de la nación.
Y surgen así, como con posterioridad a la Revolución Mexicana, muchos elementos reivindicativos, ¿no? Ustedes conocerán la pintura, la escuela muralista mexicana, Diego Rivera, ¿no? Siqueiros, Orozco, ¿no? La pintura mural que reivindica la historia de la conquista y el mestizaje, y donde surgen los nuevos mexicanos a partir de esta síntesis histórica, etc. Y en la Revolución Mexicana confluyeron varias ideologías del momento, de este principio del siglo. Varias ideologías que no tenían la definición que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando en la época de la Primera Guerra Mundial y de la época de entreguerras, ¿no? O sea, antes de la Segunda Guerra Mundial. Había componentes socialistas, ¿no? Indudables. Componentes orientados hacia la Unión Soviética, o sea, este modelo de la Unión Soviética. Pero también acuérdense ustedes que esta época, los años 1920, 1930, es la época del surgimiento del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, ambos influenciados por el socialismo. Eso tendemos a olvidar a veces. Mussolini había sido director de la Unità, del periódico del Partido Comunista Italiano, miembro distinguido del Partido Comunista Italiano, y nazi quiere decir nacionalsocialismo, socialismo nacional. Es decir, fueron, si se quiere, desviaciones, aberraciones o lo que se quiera del socialismo, pero tenían componentes socialistas, en especial el fascismo. Nosotros se ha popularizado el concepto de fascismo para nombrar a gobiernos dictatoriales, ¿no? Fascistas. Decimos Pinochet en Chile era fascista. No era fascista. Era un dictador autoritario, sanguinario, lo que quiera. Pero el fascismo es una teoría política que responde a la configuración de un Estado corporativo, un Estado construido por corporaciones. En México tuvo mucha influencia el fascismo. El peronismo en Argentina tuvo muchos componentes del fascismo, sobre todo durante el gobierno de Perón, quien había sido precisamente agregado militar de la embajada argentina en Italia en la época de Mussolini. Hay un componente fascista importante del peronismo. Explico esto para entender que en la ideología de la Revolución Mexicana confluyeron ideas socialistas con ideologías burguesas, pero que los socialismos eran medio confusos en la época, y algunos de ellos no estaban nada distanciados del racismo. O sea, había socialismos claramente racistas. ¿Cómo? Vamos a ver. Una de las componentes de la perspectiva de la Revolución Mexicana era el darwinismo social, ¿no? Que había un nivel de evolución superior en el mestizaje. Y el mestizaje pasó a ser asumido
como emblema de una raza superior, que estaría destinada en el futuro a tener la supremacía sobre todas las razas, no solo en México, sino en el mundo. Había una teoría racista muy clara, pero que fue vista con mucha simpatía en toda América Latina. El modelo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que salió de la Revolución Mexicana, fue, por ejemplo, repetido por el APRA de Haya de la Torre en el Perú. Fue un modelo para muchos movimientos sociales de América Latina, porque era una especie de racismo a la inversa, ¿no? El mestizaje, el mestizo, que antes era inferiorizado por los blancos, ahora se asumía como una identidad superior, como una raza elegida. Y en esta época surge una situación muy interesante para ustedes que estudian políticas públicas o que estudian antropología. Los intelectuales, sobre todo en el área de educación y de indigenismo, no eran intelectuales como nosotros, universitarios, que no tenemos ninguna capacidad efectiva de ejercer políticas públicas, sino eran intelectuales muy competentes en lo suyo, pero que a la vez eran altos funcionarios de los gobiernos con la capacidad de gestionar las políticas que proponían. Ministro de Educación, rector de la universidad, subsecretario de Educación, director de las misiones culturales. Se crea en México en esos años 20, entre 20 y 30, lo que se llama la educación socialista, ¿no? Que es una masiva campaña de castellanización sobre las comunidades indígenas, así como misiones culturales que iban a las comunidades para enseñarles oficios, artesanías, proyectos y demás, digamos, para, sin embargo, esta castellanización compulsiva que se llevó a cabo hasta hace muy pocos años suponía, por ejemplo, que los niños, cuando pronunciaban una sola palabra en su lengua dentro de la escuela, los hacían arrodillarse sobre millo durante 1 hora o tener piedras bajo el sol, es decir, castigados brutalmente por hablar en su lengua. Y uno de los precursores de la escuela rural y de las misiones culturales a principios del siglo XX destacaba, por ejemplo, que había llegado el momento de construir la nación mexicana superando su heterogeneidad. Para ello se requería de una unidad ideal que suponía, cito, unidad de origen, de religión, de tipo, de costumbres, de lengua, de estado evolutivo, de deseos, de propósitos y de aspiraciones. Este es el profesor Molina Enríquez. Irónicamente, nosotros que hemos luchado toda la vida contra el racismo, tanto Alicia Barabas como yo, tenemos el honor de tener la medalla Molina Enríquez por nuestros servicios prestados a la Secretaría de Educación Pública de México. Entonces, es una distinción de la que fuimos objeto, ¿no? Y en esa época surge también un gran ideólogo que es el primer antropólogo mexicano,
Manuel Gamio, alumno de Franz Boas en Columbia University. Es su alumno de Franz Boas, aunque no me atrevería a llamarlo su discípulo, porque no heredó nada del relativismo cultural que preconizaba su maestro. Para Manuel Gamio, la idea de nacionalidad suponía la necesaria homogeneización de la cultura y la unificación lingüística del Estado. Se proclamaba, de acuerdo a la época, como un evolucionista unilineal y dividía a la población de México en tres grandes grupos: población de cultura anacrónica y deficiente, población de cultura intermedia y poco eficiente, y población de cultura moderna y eficiente. Por supuesto, los indígenas y los pobres rurales estaban en la población en los dos grandes grupos, de población de cultura anacrónica y deficiente y población de cultura intermedia y poco eficiente. Y proponía que solo los habitantes de las ciudades, de las grandes ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, eran poblaciones de cultura eficiente. Y fue autor de un libro que durante mucho tiempo se ha leído. Todos estos libros, todas sus obras se leían en las escuelas, digamos, era el ABC que estudiaban los alumnos. Y el gran propulsor de las escuelas rurales de los años 20 y 40 fue otro profesor, Moisés Sáenz, protestante, quien, esto es significativo que él fuera protestante, porque él trajo a México al Instituto Lingüístico de Verano, al Summer Linguistic Institute, para evangelizar a los indígenas, porque consideraba que la religión protestante era mejor que la católica, porque permitía más la capacidad de empresa del individuo. Imagino que habría leído a Weber, la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Pero se intentó transformar a los indígenas de todas las maneras posibles. Y encontramos afirmaciones en esta obra de Moisés Sáenz, tales como civilizar es uniformar, y si un pueblo no habla nuestra lengua, no es de nosotros. Ahora, la homogeneización de la nación por el mestizaje, como un acto civilizatorio, encuentra su máxima expresión en el ministro de Educación y primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Vasconcelos, cuya obra, Historia Breve de México, ha sido y es todavía un texto que se utilizaba en las escuelas de todo el país. Vasconcelos fue quien propuso, ya en una forma de teoría estructurada, la noción de que el mestizaje era la raza cósmica, la raza que iba a superar a todas las otras razas existentes. Todavía la historia oficial lo proclama
como un filósofo humanista, pero era un racista hispanófilo que decía que la conquista no destruyó nada en México porque no había nada que destruir. Cito sus palabras textuales: hoy ya solo la ignorancia puede repetir el dislate, el error de que los conquistadores destruyeron una civilización. Desde todos los puntos de vista y con todos sus defectos, lo que creó la colonia fue mejor que lo que existía bajo el dominio aborigen. Por eso hemos hablado de incorporar al indio a la civilización, es decir, al cristianismo y a la hispanidad. Los indios no tenían patria y mejoraron con la conquista. Es tiempo de proclamar sin reservas que tanto la azteca como las civilizaciones que la precedieron formaban un conjunto de casos abortados de humanidad. Los pueblos que no saben crear valores y defenderlos no merecen otro destino que la esclavitud. La espada de Cortés, el conquistador, derribando ídolos, pisoteando a los sacrificadores de hombres, tranquiliza la conciencia de la humanidad. Esto no está escrito en el siglo XIX, esto está escrito hacia 1940, donde ya existía antropología, donde ya había habido investigaciones, ¿no? Esto es un manifiesto que podría haber escrito Hitler con gran claridad y que condice con esto que les había mencionado, con las variantes que se producían con las perspectivas socialistas reales en Italia y Alemania. Sin embargo, hasta el día de hoy, nosotros somos doctorados por la Universidad Nacional Autónoma de México, y hasta el día de hoy el eslogan se dice bien, el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México es: por mi raza hablará el espíritu, que es el lema de José Vasconcelos. Todos los documentos oficiales de la UNAM comienzan con por mi raza hablará el espíritu, que son las palabras de Vasconcelos, que fue el primer rector de la UNAM. Así las cosas, en 1940 tiene lugar el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro, 1940. Pátzcuaro es una localidad, un pueblo en el estado de Michoacán. Este Congreso Indigenista Interamericano conjuga a todos los países de América Latina, incluyendo Brasil, y allí se forman los distintos institutos indigenistas de toda América, de acuerdo al modelo mexicano, y se funda el Instituto Indigenista Interamericano, que toma sede en la Ciudad de México, aunque se funda después, adquiere la calidad de organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Es decir, representa a todos los países latinoamericanos, incluyendo Brasil, y se crean todos los institutos. Ahora, este Congreso, que nunca ha sido bien analizado por el pensamiento social
latinoamericano, constituye un caso exponencial de ambigüedad política e identitaria latinoamericana. Porque un nosotros confuso, imaginen que este Congreso iba el representante de Bolivia o de Perú, que tenían población mayoritaria indígena, ¿no? O sea que todas las políticas públicas que estaban definiendo eran las políticas públicas para toda su población, junto con Brasil, que tenía una población indígena muy minoritaria, ¿no? Y junto con México, que tenía una población regionalmente significativa, o Guatemala, que tenía una población mayoritaria indígena. Y entonces se proponía un accionar estatal sobre unos otros que no se sabía muy bien qué definir, cómo definir quiénes eran esos otros indios, que en cada país tenía una característica especial. Entonces, incluso el primer director del Instituto Indigenista Interamericano y después director durante 20 años del Instituto Nacional Indigenista de México, el doctor Alfonso Caso, un arqueólogo muy distinguido, escribió un librito para definir lo que era indio, definiciones del indio y de lo indio, porque no sabían exactamente de quién estaban hablando. De hecho, cuando se creó el Instituto Nacional Indigenista en México, se creó para una población que no existía, porque la Constitución mexicana de 1917, una constitución igualitarista, afrancesada, está basada en los individuos y en la igualdad de los individuos. Entonces no menciona la existencia de indígenas. Entonces se crea una institución para trabajar sobre un segmento de la población que no tiene existencia legal. Por lo tanto, se crea por decreto y trabaja por decretos, ¿no? Ahora, es necesario aclarar, sin embargo, para no ser maniqueístas, para no satanizar, que todo este indigenismo llamado de incorporación a la nacionalidad estaba protagonizado por fervorosos humanistas, por gente que quería ayudar a los indígenas, que quería liberarlos enseñándole castellano para que no los engañen los comerciantes, para que no los engañen los que le compraban las cosechas. Se trataba de la expansión de un credo revolucionario, de lo que eran portadores un grupo de fervorosos militantes. Este indigenismo tenía una mística, ¿no? Llegar al pueblo más lejano, llegar a la comunidad en la montaña, ¿no? Era un acto de redención, pero era un acto tramposo. Yo te acepto a ti como mi semejante, como mi igual, pero con la condición de que tú dejes de ser lo que eres. Es decir, esta es la trampa que ofrece el Estado. Yo te reconozco como mi conciudadano, como mi igual, siempre y cuando tú dejes de ser tú.